del lugar. O sea, ahí era válido asesinar con tal de recuperar a Jerusalén. E incluso las personas, cuando ellos asesinaban a un musulmán, ellos creían que estaban actuando bajo la mano de Dios y estaban ayudando a Dios a instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra. O sea que era un Dios que aprobaba el asesinato y la iglesia lo aprobaba, hermano. Esa era la idea de Dios. Luego viene la idea de la Inquisición, la idea de Dios, del Dios inquisidor. Imaginen cómo se va tergiversando el Dios Abba, Padre de Jesucristo, y pasa a un Dios inquisidor, hermano. ¿Quién nos iba a convertir en ese tiempo con esas torturas que hacía la iglesia, hermano? La forma de evangelizar de la iglesia era que si no confesas a Cristo, te vamos a torturar. Y mira, una forma de tortura que eran terribles las que usaban. Había un instrumento que se le llamaba la pera. La pera era como una bolita así que tenía una llave acá, que cuando uno lo iba socando la llave, esa cosa se iba abriendo así. Entonces se lo introducían en la boca a las personas para que las personas confesaran que sí eran cristianos. Y si no confesaban, entonces le iban abriendo hasta que le dislocaban toda la quijada a la persona. Oye, hermano, ¿quién nos iba a convertir al cristianismo en ese tiempo? Con ese miedo que daba, hermano. Entonces, imaginen que esa era la idea de Dios, forzar a la gente a cualquier lugar, a cualquier modo, perdón, que se convirtiera al cristianismo. Y esa era la idea de Dios. Y después surge, ya en nuestro tiempo moderno, hermano, ya surge otras ideas de Dios, de teólogos, que eran teólogos y luego se convierten no, ellos no profesan el ateísmo, pero sí son considerados ateos en el sentido de que muestran a otro tipo de Dios, el Dios de Feuerbach. Feuerbach dice que Dios no creó al hombre a su imagen, sino que el hombre creó al hombre, el hombre creó a Dios a imagen del hombre. O sea que estaba diciendo que Dios es una invención del hombre. Nietzsche escribió la historia del superhombre y Nietzsche decía, el hombre mató a Dios, dice, porque ya no es necesario Dios para entender la naturaleza, ya no es necesario Dios para entender la vida. Y Spinoza dice, que fue considerado un gran teólogo también, era judío él, dice que Dios podía ser visto en toda la naturaleza y podíamos observar a Dios a través de las leyes naturales y en todos lados. O sea que él introdujo un Dios panteísta. Y hoy en día, hermano, tenemos teologías que pues, tienden un poco a confundir. Y no quiero decir que estas teologías sean malas, ¿no? Tienen muchas cosas buenas, pero sí creo que deben de revisarse en algunos de sus aspectos. Y realmente son teologías nuevas, son teologías que aparecieron en el siglo XX, casi todas estas, bueno, todas aparecieron en el siglo XX, excepto la teología liberal, que fue en el siglo XIX. Entonces, la teología liberal es que dice que la Biblia tiene mucho mito y hay que eliminar el mito de la Biblia. Entonces surge la teología fundamentalista, que se le conoce como la teología sistemática o dogmática, y dice, bueno, no se puede cuestionar nada de la Biblia, y estos son los dogmas, y esto hay que creer, y no aceptan ningún otro tipo de pensamiento, o sea que se cierra. La dispensacionalista crea todo lo que nosotros conocemos hoy en día, hermanos, del fin del mundo. La dispensacionalista crea la doctrina del fin del mundo, del rapto y todo eso. Y surge también en nuestros días la teología de la prosperidad, que habla ahí de que el problema de esta no es malo ser próspero, hermano, hay que trabajar para ser próspero y eso es lo que Dios quiere, pero no podemos poner el dinero como una virtud. O sea, tener dinero no me hace estar más cerca de Dios, porque eso es lo que creían los judíos antes, pero con Dios no, con Dios lo que cuenta es la voluntad del corazón del ser humano. El problema es que no podemos poner el dinero como una virtud, pero sí tenemos que trabajar para ser prósperos. Dios quiere que seamos prósperos. Y en eso surge también la teología de la liberación, que es lo contrario a la teología de la prosperidad, que la teología de la liberación dice, los pobres son los que están cerca de Dios. Igualmente está poniendo el sentido económico como que es la virtud, o sea, no es la acción del ser humano lo que acerca a Dios, sino que ser pobre o tener dinero. Entonces, estas teologías tienen muchas cosas buenas, pero tienen que ser revisadas. Y hoy en día estamos viviendo un secularismo, hermanos, terrible en Europa. Hay un secularismo impresionante. Realmente yo hablaba con un pastor ayer que ya Latinoamérica se está convirtiendo en el último remanente realmente del cristianismo, pero es el cristianismo espiritual que sí busca a Dios y quiere estar y conocer a Dios. Entonces,
Esto ocurre, hermanos, cuando no estudiamos bien la palabra de Dios, no nos preparamos bien y empezamos a hablar de Dios de una manera no bíblica, porque ninguno de estos es bíblico lo que expresó, bueno, excepto algunas teologías que sí tienen sus cosas buenas, como ya dije anteriormente. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Tienen alguna consulta? Fer, yo diría que si alguien tiene alguna pregunta, se habilite el micrófono para poder hacer o algún Sí, correcto. comentario. Un comentario también. Sí. Vamos a dejar unos minutos ahorita por si tienen alguna pregunta o algún comentario, hermanos. Bueno, continuamos entonces, hermano. Entonces, hermano, el punto 3. ¿Recuerdan el punto 1 cuál era? Para hablar de Dios frente a la crisis, ¿cuál era el punto número 1? A ver quién me lo recuerda, por favor. Era entendido de los tiempos. Exactamente, Jorge. Era ser entendido en los tiempos, que es entender toda la crisis, todo lo que involucra la crisis, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias, entender todo, todo, para hablar correctamente de Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿cuál era? Entender al Dios de la Biblia. Es correcto, entender al Dios de la Biblia, porque de ese Dios es el que vamos a hablar, hermano. Entonces hay que ir a la Biblia para entender cómo era Dios. Y ya vimos cómo es Dios en el Antiguo Testamento y cómo Jesucristo lo presenta. Y entonces el tercer punto, lo vemos aquí, de este Dios tenemos que hablar, el Dios que sale al paso o a nuestro encuentro, el Dios que sale a nuestro encuentro, hermano. Quiero que leamos Isaías 49:5. Alguien, Ibis leyó, Ibis, perdón. Si tiene la Biblia ahí, puede leer este pasaje, por favor. Otra persona que lo tenga listo, ahí, ¿no? Isaías 49. Isaías 49, 15. 15. Nos dice Isaías 49, 15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Mire, qué extraordinario texto, hermano. O sea, este texto es impresionante. Realmente, si yo no conociera, hermano, de Dios y alguien me leyera este texto, yo creo que con ese me bastaría a mí para poder entender el corazón de Dios, porque como dice el himno de la madre que nosotros cantamos, no hay una imagen más clara de Dios. O sea, el amor de una madre por su hijo es impresionante, hermano. O sea, es extraordinario. O sea, es el amor más puro que hay. Y en este texto está diciendo Dios, ¿acaso su madre va a olvidar al hijo que dio a luz? Dice. O sea, Dios está diciendo, eso es algo tan imposible, dice, que una madre olvide a su hijo que dio a luz. Es tan imposible eso. Y él está diciendo, pero aún, si ella te dejara, yo jamás me olvidaré de ti. O sea, qué impresionante, hermano. Ese es el Dios que sale a nuestro paso, que sale a nuestro encuentro. Entonces, ¿qué debemos enseñar nosotros? De ese Dios amante de la vida, de ese Dios que viene a su creación, pero viene a salvarla, del Dios de Jesucristo. Miren esa imagen que está ahí de ese hombre corriendo, hermano. Esa no era una imagen común en el tiempo de Jesucristo, hermano, porque los hombres del Medio Oriente, la parte patriarcal para ellos es algo bien estricto, hermano, exageradamente estricto. Por ejemplo, ellos no, si un hijo se revela o un hijo les ha salido rebelde, ellos no van a actuar de esa manera, ay, que lo van a perdonar inmediatamente, no, ellos tienen que castigarlo y esperan que el hijo venga y les ruegue perdón y que se humillen ante ellos. Pero Jesucristo pone esa imagen de Dios que dice en Lucas 15:20, dice que el padre viendo de lejos a su hijo, dice, hablando de la historia del hijo pródigo, dice que cuando lo ve de lejos, dice que fue movido a compasión y salió corriendo. Esa era una acción imposible que hiciera un padre en el tiempo de Jesucristo, hermano, porque eso era como que el padre se estaba humillando ante el hijo.
Pero Dios está poniendo esta imagen de Dios, que es un Dios que corre a nuestro encuentro, hermano. Ese es el Dios que tenemos nosotros, el Dios que corre a nuestro encuentro, y es el Dios que debemos enseñar hoy en día. Con estos dos extraordinarios textos, hermanos, de Isaías 49 y esa parábola del hijo pródigo extraordinaria. Estos son los tres pasos, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta nosotros para hablar de Dios hoy frente a la crisis. Porque miren, siempre han existido, hermanos, crisis o desastres en la historia. Siempre han habido. Por ejemplo, en Irlanda, en 1845 hubo una hambruna que mató a más de 1 millón de personas. En Rusia, cuando estaba la dictadura de Joseph Stalin, Stalin le quitó todo lo que tenían a los campesinos, porque él quería modernizar a Rusia, y como los campesinos no podían con qué trabajar porque les quitaron la tierra, miren que murieron 8 millones de rusos, e incluso como no tenían nada que comer, practicaban el canibalismo. Qué impresionante, hermanos, que imaginarse personas que matan a otros para comérselo. Óigame, eso pasa mi comprensión. Y si nos vamos a un tiempo más antiguo, vemos la destrucción del Antiguo Testamento, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahí dice AC, pero realmente es DC, hermano. En el año 70 después de Cristo. O sea, eso fue terrible. Se cree que murieron 1 millón de personas, pero la forma en cómo las mataban era terrible, hermanos. A la gente la descuartizaban, la tiraban a través de los muros, y había montañas de personas muertas. Y en ese tiempo se creía que ya venía el Señor Jesucristo también, y se levantaban falsos profetas. Uno fue Jesús Bar Kokhba, que después el general Tito lo derrotó a él. Las persecuciones de los cristianos en los primeros 2 siglos de nuestra era. O sea, ¿qué motivación se les daba a los cristianos en ese tiempo? Mira, había una niña que tenía 14 años que se llamaba Baldina. A esta niña la tiraron a los leones, pero como los leones ya habían comido bastante cristianos, ya estaban saciados, a esta niña Baldina solo la agarraron y jugaron con ella, la dejaron viva. Y los cristianos que estaban ahí, que estaban en las cárceles, le gritaban a la niña: vamos Baldina, mantén tu fe, no desmayes, le decía. Imaginen qué terrible lo que pasaron a estos cristianos. Siempre han habido desastres, ¿no? La peste negra que mató 70 millones de personas, la Primera Guerra Mundial, que murieron 25 millones de militares y aproximadamente 50 millones de personas por las secuelas que dejaba la guerra, del hambre y todo. La peste española, que también mató 70 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, que se cree que murieron 90 millones de personas, ¿no? Los terremotos que han habido, los tsunamis, y a veces juzgamos mal. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando ocurrió el terremoto en Haití, muchos predicadores decían: es que ese es un castigo de Dios, porque ahí se practica mucho la brujería, se practica mucho el espiritismo, todas esas cosas. O sea, ponemos a un Dios castigador, hermano, a un Dios que mató a 250.000 haitianos, imagínense. Pues no podemos predicar ese Dios porque la Biblia no me habla de ese Dios. Pero la mayor peste hoy en día es el hambre. Se cree que dentro de los próximos 5 años van a morir unos 130 millones de personas a causa del hambre, hermano. Y yo creo que a mí, a mi familia y todos hemos platicado aquí en la casa y hemos creado una conciencia de empatía, hermano, a través de las personas que no tienen que comer, porque eso es terrible, hermano. Debemos de tener esa empatía hacia los demás nosotros y ayudar a lo que tengamos a mano. Podemos ayudar, hermano, porque es terrible. Esta peste, hermano, ha estado por todos los siglos, hermano. En todos los siglos, la peste del hambre, pero nosotros, como no nos había afectado, entonces éramos indiferentes, pero ahora está latente aquí en Honduras, hermano, gente que está padeciendo de hambre, y es triste, hermano, es triste, y no podemos decirle a la gente: era la voluntad de Dios que sus hijos padecieran hambre. No, ese no es el Dios que predicó Jesucristo. Jesucristo los alimentó más bien. Jesucristo no solo les dio una salvación religiosa, sino que también física y también social a las personas. Y hay desastres actuales, hermanos, que tenemos hoy en día. Por ejemplo, estas pestes son consecuencia de que cuando surgió la revolución industrial, se calentó el planeta a 1 grado, hermano, y se cree que dentro de 25 años el planeta se va a calentar 2 grados más. Las consecuencias de esto, hermano, son desastrosas.
Dicen que van a haber huracanes dentro de 25 años, si seguimos calentando el planeta a 2 grados, ¿no? Dice que van a haber huracanes categoría 10, ¿no? Imagínense que nosotros tuvimos el Mitch de categoría 7 y cómo nos devastó todo el país. Y que van a haber terremotos como nunca antes vistos, porque se va a calentar el planeta 2 grados. Son desastres que vienen y esto los hemos provocado nosotros, hermano, no Dios. Nosotros hemos provocado estos desastres. La ola de calor en Europa. Esta ola de calor mató a 70,000 personas en Europa, más en Italia, ¿verdad? Miren que la gente, había familias completas muertas en sus casas de la ola de calor. Y dicen que en los próximos años, a consecuencia de los grados que se está calentando el planeta, la ola de calor va a ser más intensa todavía. O sea, son desastres impresionantes. Va a haber más hambre. Y como se está calentando el planeta total, entonces dice que van a surgir otra vez las epidemias que teníamos antes, como el Zika, el dengue, hemorrágico y todas, van a volver a surgir porque va a haber ese gas invernadero, va a hacer que brote otra vez estas epidemias. Pero nosotros somos los causantes de esto, ¿no? No Dios. Nosotros tenemos que pagar las consecuencias por no cuidar nuestro planeta, pero a la gente tenemos que darle esperanza y tenemos que ayudar a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a predicar? Bueno, como la hermana Ivy tiene la Biblia, hermana, ¿puede leernos este pasaje, por favor? Isaías 35:4 nos dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Muy bien. Mire que ahí Isaías nos está diciendo, esto digan, esto prediquen, lo que está ahí. Que el Dios de nosotros va a venir a retribuir, va a venir a salvar. ¿Qué debemos de predicar, hermano? Que Dios salva. Y tenemos que enseñarle a la gente a vivir en función de Dios. ¿Qué es tener inteligencia espiritual? Pues tener inteligencia espiritual es entender mi vida en función de Dios. ¿Y qué es entender mi vida en función de Dios, hermano? Pues es ver que por mi origen, por mi naturaleza, mi razón de ser y mi destino, mi vida solamente la puedo entender en función de Dios, hermano. No puedo entender mi vida fuera de esto. Esto es Dios, es el Dios que salva, es el Dios que se muestra a mí, es el Dios que viene a su creación, es un Dios de amor. No es un Dios que está esperando cualquier cosa para castigarlo o crear un juicio, ¿no? Entonces, Isaías nos dice, esto prediquen, que Dios viene a su creación y viene a traer retribución, viene a traer salvación. Fortalezcanse los brazos que están débiles, fortalezcanse los oprimidos. Ahorita la gente se siente débil, se siente oprimida, pero Isaías nos está diciendo que este es el mensaje que tenemos que dar. Fortalezcanse porque Dios viene a su creación, Dios viene a ustedes, Dios es el que sale a su encuentro. Preguntas, mi hermano. O comentarios. ¿Tiene pregunta alguien o comentario? Bueno, yo, Fer, quería decir de que lo que comentabas de la voluntad de Dios, a veces malentendida por el hecho de que creemos de que la voluntad de Dios es castigar a sus hijos de una manera tan drástica como lo comentabas, de que puede llegar hasta matar un montón de personas, ¿verdad? Entonces, ser entendido en los tiempos significa de que no hablemos hasta que nosotros no tengamos un criterio bíblico de que Dios es el que estamos sirviendo, porque si nosotros decimos Dios provocó, en este caso, esta pandemia, entonces lo que estamos diciendo es que Dios es malo y que Dios permite que se muera un montón de personas, ¿verdad? Y también el hecho de que Dios permite a la humanidad en su libre albedrío muchas cosas, ¿no? Entonces, una cosa es lo que Dios hace con su mano y lo que Dios permite. No sé si estoy en lo correcto. Sí, correcto, correcto. Muy bien. Repasemos, hermanos, los 3 puntos que tenemos que tener nosotros para hablar de Dios frente a la crisis. El primero era ser entendido en los tiempos, recuerda, hermano. El segundo, Entender al Dios de la Biblia. Entender al Dios de la Biblia, muy bien, hermana. Y el último, el tercero,
El El Dios que Dios sale al que sale paso. al paso. El Dios que sale al paso, o sea, el Dios que sale a nuestro encuentro. Y eso es lo que necesitan, hermanos, las personas hoy. Recuerden que las personas, muchos están padeciendo hambre, muchos están con tristeza, muchos están con desesperanza, y nosotros, como embajadores de Dios aquí en la tierra, tenemos que traerle esperanza a estas personas, tenemos que traerle aliento, y si podemos, no solamente aliento espiritual, sino que también alimento corporal a estas personas, ayudémoslas. Tenemos que tener empatía y crear empatía también con nuestras congregaciones, porque veo que hay de varias iglesias, y no sé los demás porque no hubo tiempo, pero eso es lo que tenemos que enseñar en nuestras iglesias, hermano, de la empatía hacia los demás y no juzgar a nadie, no discriminar también por esta situación, sino que hay que enseñar al Dios bíblico, ese Dios que viene a nosotros para salvarnos, hermano. Bueno, hermano, hasta aquí terminamos la clase. Nos gustaría escucharlos, algún comentario, o conocerlos también, que no todos se presentaron. Creo que alguien iba a hablar ahí, Sandra, creo, ¿no? Casi no escucho. Solo, Sandra, perdón, Sandra, solo se te escucha lejos, fíjate. Ah, espérame. Ok. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Sí, me llama bastante la atención lo que hablabas de esto de los últimos tiempos, porque es una realidad que nosotros vivimos. La Biblia nos dice más bien que nosotros tenemos que anhelar la venida del Señor, pero nosotros no predicamos eso, más bien, o sea, es bien raro que vos escuches en la iglesia eso, que la gente diga eso, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y que lo hagan con un anhelo, porque más bien para nosotros eso causa temor. Cuando nos hablan de la venida del Señor, la gente se atemoriza, la gente empieza a decir, las que son solteras, ay, no me he casado, los que no han tenido hijos, ay, no voy a tener hijos, y empezamos en eso porque no hemos conocido al Dios de la Biblia, ¿verdad? Entonces, me llamaba bastante la atención eso, porque sí, debemos de cambiar en este tiempo nuestra sintonía de hablarlo de esa manera, porque no anhelamos la venida del Señor, sino que más bien queremos que se postergue por esas situaciones, ¿verdad? De que no hemos logrado un montón de cosas en lo terrenal. Sí, correcto. Hay mucho por hacer nosotros como cristianos todavía, y mucho que predicar también. Como decía Pablo, hay que contender por la fe, y nosotros eso es lo que hay que hacer, contender por la fe. Obviamente sí anhelamos ver a Dios, pero la vida es un don maravilloso, es un don extraordinario dado por Dios, y hay que disfrutarla y hay que vivir. A mí me encanta estar vivo, me encanta pasar tiempo con mi familia y todo, y mientras estemos aquí, hermanos, disfrutemos la vida y prediquemos correctamente a Dios. Y si viene el juicio de Dios, pues más bien nosotros esperamos ver a Dios, ¿verdad? Maudiel creo que quiere hablar. ¿Se escucha? ¿Sí? No, pero Sandra hizo ya un aporte, porque lo mío es eso mismo, de que si podemos predicar bueno, siendo entendido, ¿verdad? De los últimos tiempos, porque realmente la palabra de Dios también nos confirma que estos son principios de dolores. Entonces, creo que también la gente necesita escuchar eso, que Jesucristo viene no de una forma destructiva, sino de una forma de conciencia a las personas, que necesitamos acercarnos cada vez más. Vemos la humanidad como está, vemos más homosexualismo, vemos más depravación en todas las áreas, más deterioro en los valores de cada familia. Y no sé si será correcto predicar en cierta manera, haciendo conciencia de eso, que no es que, como los autores de los libros, va poniéndole fecha, que ya Dios viene en determinado momento, pero que sí debemos de estar preparados y alertas a estas señales que Dios nos está dando. Sí, es correcto, correcto. Claro que podemos predicar el Apocalipsis, hermano.
pero de una manera correcta, no poniendo fechas, no poniendo sí, fechas, porque eso puede causar histeria en las personas y nadie sabe la fecha, ¿no? Como les dije al principio, nadie puede decir, yo soy experto en Apocalipsis, yo soy experto en escatología. No, hay que estudiarlo de una manera correcta y predicar, porque el Apocalipsis es un libro de esperanza, ¿no? Bien, como dijo Maudiel, o sea, Dios viene, Jesucristo viene, pero no de juicio, sino que también viene a retribuir, y eso hay que predicarlo, y de esa manera es correcto predicar, creo yo, el Apocalipsis, ¿verdad? Muy bien. Sí, Fernando, solo hacer énfasis en lo que dijo Maudiel, que yo también estoy de acuerdo. Es que hay muchas señales bíblicas que nos indican que estamos en principio de dolores, ¿no? Entonces, claro, las personas tienen esa duda. De hecho, aquí tengo una pregunta. No sé si es el hermano Marlon o la hermana Janet, pero preguntan de Vanegas. Tenemos claro sobre los tiempos, pero esta pandemia, ¿qué nos puede decir en qué tiempo estamos con relación a la venida de Cristo? Bueno, como no es un estudio apocalíptico ni escatológico que estábamos haciendo hoy, miren, vimos que han habido un montón de crisis, un montón de desastres, y en cada crisis, en cada desastre, salían muchos predicadores y decían, y el problema es que creaban histeria colectiva, hubieron varias sectas que incluso se suicidaban, varias personas vendían sus cosas y quedaban sin nada después, porque decían, ya este año viene Jesucristo, ya en este año es el fin del mundo. Entonces, obviamente que esta crisis, hermano, del coronavirus, tiene que traernos a reflexión. Y tenemos que reflexionar en varias cosas. Tenemos que reflexionar en el sentido espiritual, en el sentido no solo espiritual, sino que doctrinal también, pero también en el sentido ecológico, con respecto al planeta también, al sentido también de empatía con respecto a otras pestes que hemos tenido. Por ejemplo, yo se lo digo personalmente, yo no me había puesto a pensar en el hambre que padece la gente, hermano, hasta ahora que estamos pasando esta crisis. Y ahora yo siento empatía con estas personas y eso es lo que quiero transmitirle al pueblo de Dios. O sea, tener empatía con la gente necesitada, porque eso es llevarle a Dios también. Entonces, de esa manera podemos ver este coronavirus, esta crisis también. Y claro, obviamente hacer un estudio, porque la Biblia dice de principio de dolores, pero los principios de dolores han estado desde que se escribió el libro de Apocalipsis. Y han habido desastres, pero terribles. Imagínense que se supone que dentro de 25 años, hermano, van a haber unos desastres naturales impresionantes si no cuidamos el planeta hoy, si no empezamos a cuidar el planeta hoy, hermano, van a venir unos desastres naturales terribles porque se va a calentar 2 grados en el planeta. Entonces, ya no hay profecía, sino que es algo que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Crearle conciencia a la gente de este maravilloso planeta que Dios creó para que nosotros pudiéramos vivir en él, ¿verdad? Pero sin olvidar, como decíamos bien, de predicar también el Apocalipsis, porque esa es palabra de Dios también, pero en un sentido de esperanza. Ahorita se necesita predicar el Apocalipsis, pero para dar esperanza, ahorita. Imagínense que la gente está deprimida y triste y todavía venimos y nosotros le metemos miedo, la gente queda peor todavía. Y Sí. ya Isaías nos menciona ahí qué debemos hablar de Dios. Sí, Ivanote. Buenas tardes a todos. Saludos a Fernando y a todos los que están, ¿verdad? Que espero que estén bien todos. Gracias, hermano. Pasando un buen tiempo. Con lo que decían, creo que el predicar que el Señor viene fue del mismo día en que Él se fue, de hecho, ¿verdad? Porque aún Pablo en sus epístolas, él predica, ¿verdad? Que la venida del Señor está cerca. Entonces, el problema es que como uno tiende a querer controlar, ¿verdad? O darle tiempo a todo. La necesidad humana es decir, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Y como decía Fernando, ¿verdad? En la misma Segunda Guerra Mundial, Hitler surge como el posible anticristo, ¿no? Sí. Por todo lo que él miraba y también el odio hacia el pueblo judío. Entonces creo que nuestro mensaje debe ser decir a la gente pues, que la venida del Señor se predicó desde el mismo día en que Él se fue, porque no viene, como dice Fernando, es un mensaje de esperanza que se debe dar, que si viene más bien a arreglar todo, pues,
que él viene a dar un nuevo tiempo. O sea, hoy la gente está clamando por un líder mundial, si ustedes lo ven, pues. Que hoy nos quieren que Bukele venga para Honduras, otros quieren que Putin gobierne Europa. ¿Por qué? Porque el mismo hombre está queriendo o necesitando a una persona que lo guíe. Y es decirle a la gente que ni un político, ni un gobierno, ni un sistema político, económico, al final va a solventar este. La gente piensa que si quitan a un presidente de un país y ponen a otro, la solución se arregla. Es la solución. Y al final no, pues ningún hombre lo va a hacer y nuestro mensaje debe ser ese, que al final, si la venida del Señor está cerca, solo Él lo sabe. Por eso el Señor manda a velar, va día y noche a estar en vela, y este es un trabajo de todo el día, no desde ahorita, ni de hace 10 años, sino desde el día en que Él se fue. Y concientizar a las personas de que la venida del Señor siempre ha estado cerca y es de esperarlo y creer que Él es la solución a todo esto, que Él va a establecer todo su reino y va a ser verdaderamente el único reino de justicia que se va a establecer. Eso es todo el comentario. Sí. Correcto, hermano. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más, hermano? Bueno, me encantaría escucharlos a todos, hermano. A mí me gusta escuchar mucho la opinión de los hermanos. Uno aprende y aquí todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo y la idea es todo llegar a una sola conclusión, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe hacer? El Apocalipsis tiene 3 formas de interpretarse. Lo que sucede es que aquí a Honduras y América Latina solo nos llegó una interpretación de las 3. Entonces, nosotros como estudiosos de la palabra, pues creo que deberíamos de estudiar las tres formas de interpretar el Apocalipsis y hacer una sola. Sí, con respecto a eso, Fer, solo que estabas preguntando cuál seguía después de este. Tenemos el segundo webinar, que es el verdadero amor que trasciende nuestra mente. Después tenemos hacia dónde va la iglesia. Y después tenemos escatología y género apocalíptico hoy. Eso es para mayo. Entonces están bien interesantes. La reunión está para las 6, pero no sé si tenés tiempo. No sé si tocamos otro tema o lo cerramos ahorita después de lo que pasa es que no me gusta cansar mucho a la gente también. Okay. Ayer estuve en una reunión y también hablando 3 horas y tuve que terminar la reunión porque no podía hablar, ¿verdad? Okay. Puedo seguir hablando, pero me gusta mucho que participen, hermano. Me gustaría escucharlos a todos. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo creen que debe manejarse esta situación? Buenas tardes. Sin duda alguna, estaba pensando que claro, preciso el mensaje. Y en estos tiempos, pues, que pienso de que hace poco estaba escuchando un comentario de que era que la iglesia en realidad no está en cuarentena, pues, sino que la iglesia como tal, si es sistema religioso, está cerrado, pero el cuerpo de Cristo que somos nosotros, siempre estamos en actividad. Y solo quería aportar algo que en relación a lo que hemos estado hablando, de en realidad que cómo la gente es afectada por todas esas diferentes factores, depresión y todo eso, y sobre todo la desesperanza que usted decía, ese factor de la desesperanza, que quizás la gente se pregunta qué va a suceder en agosto, se va a poner peor la situación en el mundo y todo eso, y hasta esa misma histeria colectiva que hay entre todas las sociedades en el mundo. Me estaba fijando yo hace poco que ingresé a una página para ver una película y miré que habían ya 3 películas que eran el COVID 2020. Entonces, cómo la sociedad en sí busca tener como ese tema y crear esa fascinación de la cual hablábamos, pues eso me llama la atención. Y por otro lado, ese mensaje preciso que usted nos está compartiendo, hermano Fernando, y que realmente sí, ha sido muy claro, la verdad. Muchas gracias, hermano Caleb. Hermano Caleb de Vida Abundante, qué bueno que nos acompañó. Tenemos al hermano Jorge también de la Iglesia Bautista también, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Bueno, pues
De mi parte, solo me queda agradecer, ¿verdad? Que toda la exposición fue realmente clara, se logró entender los puntos que son realmente focales en este tiempo. Y me gustó bastante porque, no sé, o sea, en este tiempo viene a pensamiento de todos como esa ansiedad de querer saber el tiempo exacto. O sea, todos quisiéramos tener el tiempo, la hora, el minuto y el segundo exacto, o sea, de cuándo va a venir. Pero realmente la verdadera función de nosotros como cristianos debería ser cómo estamos para ese tiempo. O sea, no tanto el día en ese momento de que va a venir, sino que qué estamos haciendo con el tiempo que sí nos pertenece, que es la hora, ¿verdad? Entonces, de mi parte, pandemia de cuarentena ha servido para realmente destinarme a conocer realmente cuál es el Dios al que yo oro, cuál es el Dios al que alabo, realmente que muy poco tiempo había tenido en toda mi vida de indagar cómo realmente me presenta la Biblia a Dios, porque realmente de mi parte yo me quedaba con lo que me enseñaban en la iglesia y nunca había abierto la Biblia para investigar. Entonces, realmente creo que es muy importante, sí es cierto, decirle a las personas que estamos en los tiempos o sea, que Dios va a venir, o sea, pero es muy importante fortalecer y incentivar a la gente que haga esa investigación propia, o sea, despertarles la curiosidad por indagar la Biblia, porque realmente hay mucha revelación, o sea, que puede venir a nosotros con una lectura diaria, tal vez de 5 minutos, realmente súper importante. Entonces, de mi parte, agradecer por este tiempo, gracias por ser invitado y me alegra de que hay mucha gente queriendo aprender más, al igual que yo, para mí es de mucha bendición contar con este tipo de información. Y saludos a todos y espero que sigamos así, transmitiendo la fe y esperanza a las personas que no tienen. Muchas gracias, hermano Jorge, de la Iglesia Bautista. Los demás hermanos son de Jericín, ¿verdad? El hermano Marlon Vandés y usted de Jericín, hermana. Tardes. No, soy de la Iglesia de Dios Monte de Bendición. Estuve en Exploration. Créanme que me ha gustado mucho el tema de hoy, principalmente este último punto. Creo que cuando uno como cristiano entiende cuál es su posición en Cristo, esa inteligencia espiritual o esa vida en función de Dios toma órbita y todo lo que hacemos va en ese sentido. Decirles que gracias por la invitación. Creo que este punto de saber que Dios está en nuestro encuentro nos acerca y nos motiva más también a no solamente esperar la venida de nuestro Señor, sino que anhelarla de verdad, pues sabemos que ya cuando todo está en función de Dios, todo se trabaja en función de Dios. Nuestra vida personal, nuestra vida profesional, nuestra vida ministerial toma ese giro. Y pues decirles que, bueno, en mi iglesia y en mi persona hemos estado trabajando con la red de jóvenes y muchos de ellos en la reunión del discipulado y en la reunión de red hacían muchas preguntas de ¿será que este es el fin del mundo? ¿Será que no me gradúo? ¿Será que no logro todas mis metas? Porque sí hay una alarma y principalmente en la parte de jóvenes, en la parte de nosotros. Sabemos que tenemos muchas inseguridades, pero créanme que este tiempo de escucharlo a usted y escuchar a cada uno de ustedes hablar con una esperanza que está puesta en Dios, una esperanza que está puesta en nuestra identidad como cristianos. Entonces, muy contenta de compartir este momento con ustedes, escuchar cada una de sus opiniones, cada una de sus perspectivas, definitivamente ha contribuido a mi vida espiritual. Qué bueno, hermana, muchas gracias, la hermana Iris de la Iglesia de Dios. Muy bien. El hermano Marlon Vanegas de Jericín.
¿Cómo está, hermano? ¿Quiere saludarnos? Sí, soy de la iglesia de Jericín. Aquí estamos escuchando, me invitaron a escuchar esta bonita conferencia, muy buena. Y sí, realmente es de mucha enseñanza porque aprendemos cada día. Vemos cómo se está moviendo la situación a nivel en el mundo. En lo personal, yo creo que esto tiene muchos mensajes para el pueblo de Dios, para la gente que, como decía el hermano Jorge, muchas veces nos hemos conformado con solo hacer una vida religiosa, no tener una relación íntima con Dios y de una u otra forma, lejos de que tengamos planes que se vayan a cumplir o no se vayan a cumplir, pero el mejor plan que podemos tener nosotros en nuestra vida futura es estar con Cristo y que el arrebatamiento es inminente. Yo en lo personal lo miro cada vez más cerca. Hemos hablado de tantas crisis, es cierto, pero si ustedes fijan, bueno, a mi punto de vista han sido crisis puntuales en un lado, pero esto ha tocado a toda la humanidad. Si alguien no creía que había un Dios, por lo menos ahorita sí ya lo pensó. O sea mundano, sea no cristiano, sea ateo, tiene que haber algo. Entonces yo, desde mi punto de vista, sí, yo creo que es un mensaje más para la iglesia esta pandemia, que tenemos, como dicen, poner nuestro sentido espiritual más con Dios, una relación más íntima, porque eso es lo que tenemos, el conocer a Dios y definitivamente lo que venga hacia adelante, no es que no nos debe importar, lo que sí nos debe importar es que la presencia de Dios en nosotros se manifieste poderosamente, porque para la iglesia será un poquito más complicado si lo vemos desde el punto de vista natural. De que Cristo va, cuando se ha visto que la iglesia, ¿por qué no está predicando en las calles? Y no es que una crítica, sino que vemos una realidad y es ahí cuando nosotros tenemos como cristianos saber que cuando salgamos otra vez a predicar, debemos de llevar ese ingrediente espiritual, esa manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y sabemos que no somos nosotros los que convencemos a las personas, sino es el Espíritu Santo. Y eso es lo difícil de esta situación en el país, en el mundo. El mensaje que hemos estado viniendo dando de que Cristo sana, en Cristo estamos seguros y que Cristo es nuestra mayor garantía. Saliendo de esta crisis, volver a parar, pienso yo, ante las personas y volver a tomar ese reto de volver a predicar. Es ahí cuando yo miro que esta pandemia fue para la iglesia propia, o sea, para nosotros como iglesia, que debemos de estar más compenetrados con el Señor. Y muchas gracias, hermano Fernando, muy bonita y me gusta porque aprendemos más y gracias, y aquí vamos a estar en estos tiempos que vamos a escucharlo. Okay, muchas gracias, hermano Marlon Vanegas de Jericín. Tenemos a Daniel Mejía de Jericín también. Después me dan chance, que yo quiero hablar también. Sí, a usted lo tenía de último, hermano Eduardo. Bueno, bendiciones. No se preocupe, pero sí quiero conocerlos a todos y quiero escucharlos a todos. Sí, hermano Daniel. No, dar gracias a Dios, la verdad, y a vos, Fernando, por esta clase, que sirve bastante y el tema es muy interesante. La verdad, a mi criterio se aplica en todos los tiempos, porque hay que ser entendido en cada momento, no solo cuando hay pandemias, no solo cuando hay cierta crisis, sino que en todo tiempo está pasando algo y afecta para bien o para mal a la iglesia y al mundo en general. Y también ese punto importante de saber enseñar al Dios de la Biblia, y me quedo con eso que dijiste de qué es lo que podemos hacer para que las otras personas entiendan a Dios como nosotros lo hacemos. Tenemos que saber que ya algunos llevan más años, otros no tantos, pero ese no es el punto, sino la relación que hemos desarrollado con Dios. Cuando le predicamos a alguien o les presentamos a Dios,
se nos hace fácil decirle, Dios es un Dios que ama, Dios es un Dios que salva, Dios tiene un gran propósito para tu vida, porque nosotros lo hemos comprobado en nuestra vida, pero esa persona no lo concibe de esa manera. Entonces, saber enseñar qué Dios es el que les estamos presentando. Y también me quedo con lo que dijiste acerca de Moisés y de los ídolos, de que en ese entonces un ídolo sin nombre no podía ser un ídolo, no podía ser una figura a la cual cierto pueblo o cierta sociedad pudiera adorar o rendirle tributo. Entonces me imagino que Moisés tuvo que preguntarle a Dios, o dime tu nombre, ¿cómo me voy a presentar a los israelitas si no tengo cómo decirles de quién provengo, de qué mensaje es el que traigo? Y vemos cómo después Moisés, cuando desarrolla esa relación con Dios, es completamente un Moisés distinto a ese de la zarza. Ya le empieza, no, de cierta forma, como hablando con una confianza con Dios de una forma impresionante. Y eso es lo que podemos desarrollar y hemos desarrollado nosotros. Entonces, saber transmitirle eso a las personas, de cómo pueden desarrollarlo. Es importante ser entendido en los tiempos y saber enseñar a ese Dios de la Biblia. Y el último punto acerca de cómo Jesús introdujo esa idea de Dios a primero los judíos y cómo los apóstoles y Pablo lo extienden al mundo entero, es algo que también de lo cual nos podemos apoyar bastante y ser entendidos en esa palabra, ser entendidos en que Dios es un Dios que está dispuesto a vernos con gran amor, y lo veíamos en Isaías. La verdad me impactó bastante ese versículo de cómo el amor de Dios se compara con el de una madre, y que incluso si la madre abandona a esa criatura, yo no lo haré, dice el Señor. Y entonces saber demostrar ese amor de Dios, saber capturar a las personas con ese amor de Dios, solamente eso. Y gracias por la clase, la verdad estuvo muy, muy interesante. Bien, muchas gracias, René. Bueno, qué buen resumen nos dio Daniel. Excelente, muy bien. El hermano Carlos Osorio, es de Jericín, ¿verdad, hermano? No sé qué pasó con el hermano Carlos. Bueno, la hermana Idania Ferrufino. Muy buenas tardes, hermanos, bendiciones. Gracias por la invitación, ¿verdad? Y el poder compartir, pues, esta enseñanza con nosotros. Realmente creo que ha sido muy edificante para nuestras vidas también. Me llamaba mucho la atención lo que usted mencionaba, ¿verdad? Todo lo que está provocando esta crisis, ¿verdad? Que como ya lo sabemos, la depresión, ansiedad, hasta el extremo de llegar suicidio, ¿verdad? Y eso que usted decía, la desesperanza, ¿verdad? Que está pasando mucho en las personas que no están escuchando a Dios, ¿verdad? Si bien hemos visto las noticias o que últimamente han salido varias, vamos a decirlo así, perdonando la palabra, pastores, profetas, que están alarmando a las personas también, ¿verdad? Lo que usted mencionaba, diciendo que ya pues viene Jesús con fecha y toda la cosa, incluso lo que se está dando en Estados Unidos con esto de que dicen que ya se va a colocar el chip, etcétera. Entonces la gente que no escucha a Dios pues está alarmada y ya piensan que todo acabó, ¿verdad? Y entonces me encantaba esto de que esto se da a través de la ignorancia, ¿verdad? Del estudio que no se ha sabido dar sobre la palabra o el que no estamos haciendo, ¿verdad? Sobre la revelación del Espíritu Santo y pues poder entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces eso me gustaba mucho, ¿verdad? Porque realmente es no escuchar a esas personas, sino estudiar lo de Dios y pues que sea Dios quien nos revele, ¿verdad? Eso creo que es, pues es muy interesante y me gustaba mucho lo que mencionaban también, ¿verdad? De que yo lo relacionaba, por ejemplo, en este momento, de que, vaya, hay personas que sí van a llegar a Dios y que lo aceptan y todo como su fiel Salvador, pero también puede ser algo emocional o lo que decía Daniel, que van a ser como que solo es por el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Como es un mal momento, es una crisis, lo necesitamos y ya se olvidaron, ¿verdad? Entonces, es interesante también que las personas crean conciencia de la importancia de tener a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Y lo de los últimos tiempos, me gustó mucho lo que usted decía, pues que
también nosotros como seres humanos hemos sido los causantes, ¿verdad? O podemos ser los causantes de que pues el planeta se destruya con todas las acciones que tenemos, ¿verdad? Que no solo es la parte, bueno, sí se menciona la parte espiritual, pero que también nosotros estamos provocando que se den estos acontecimientos. Esto sería de mi parte. Muy bien, muchas gracias, hermana Idania Ferrufino. Usted es de Fer, Jericín, hermano. ella, ¿Sí? ella es mi novia, ella es mi novia. Ah, sí. Ah, mucho gusto. Sí, mucho gusto. Gracias, Sí, me igual. acuerdo mucho de usted. De Jericín, ¿verdad? Sí, de Jericín. Gracias. Ya la discipulamos. Ah, qué bueno. En eso estamos. Sí. Bueno, que me gusta todo lo que ustedes dijeron. Y eso, bueno, ya le voy a dar el paso al pastor Eduardo, para que no piense que lo dejé por fuera. Qué bueno, me gusta lo que dijeron, hermano, y ver que sí estamos interesados, hermano, en aprender más de Dios. Eso es lo correcto y eso es lo que debemos hacer y debemos de practicar todos. Hablar de un Dios que conocemos y el conocimiento se adquiere a través de la interacción. Como cuando uno tiene una relación con alguien, a través de la interacción es que conocemos. Entonces hay que interactuar con nuestro Dios, con nuestro Padre, ese Padre que nos presentó Jesucristo, estudiando la palabra, orando y pidiéndole al Espíritu Santo también que nos ayude para poder entender más cómo es Dios y cuál es el Dios que tenemos que presentar. Bueno, el pastor Eduardo Díaz, lo dejamos de último, hermano, para sus palabras. Gracias, Fernando. Me llama la atención un montón de situaciones que estamos viviendo. Hay una situación bien apremiante y es que, bueno, lo que hablábamos al principio y que usted lo decía, Fernando, es que está esperando la iglesia para despertar. O sea, que están esperando los hijos de Dios para despertar. Estamos viviendo una situación que es atípica, una situación que no se había vivido antes en el mundo. De repente sí hubieron pandemias horribles en las que murieron millones y millones de personas, si lo queremos cuantificar o comparar con la que está pasando ahorita. Y por ejemplo, la gripe española, ¿verdad? Que fueron millones de personas, solo que en ese tiempo no había el acceso a la información como lo hay ahora, y eso es lo que realmente causa la pandemia, el hecho de tener acceso a la información. En cuanto a eso, entonces no entiendo la iglesia que está esperando para levantarse, para despertar, o la situación es la siguiente, que únicamente lo que está sucediendo ahorita es un filtro para que nos demos cuenta realmente quién es un hijo de Dios y quién no lo es. Porque la iglesia las podemos tener llenas de gente, pero dentro de toda esa gente lo que podemos tener es un gran porcentaje de simpatizantes únicamente del Evangelio, no personas que hayan conocido a Cristo en espíritu y en verdad aún. Y de repente eso sea lo que esté pasando ahorita, que los que han despertado únicamente son los hijos genuinos de Dios, ¿verdad? Esa es una situación. Si analizamos otra parte también, la iglesia pues no ha parado, sigue adelante. La iglesia se ha tomado de todas las herramientas que hay tecnológicas, de Facebook Live, de Zoom, de WhatsApp, de un montón de cosas para seguir adelante. Pero las emisiones que hacemos, por ejemplo en el caso de Jericín, que tenemos alrededor de unos 1.500 a 2.000 miembros, cuando nosotros estamos haciendo las transmisiones en vivo y no pasamos de 100 conexiones, 120 lo más, y si quisiera ser así como optimista, haciendo de cuenta que en cada casa hay de 3 a 5 personas, podría decir que en promedio se conectan unas 400 personas a ver las transmisiones, ¿verdad? Y el dato que nos dan las redes sociales al final no es verdadero porque, vaya, por ejemplo, nosotros que transmitimos la escuela bíblica el día martes, cuando terminamos la transmisión nos salen 1.100 reproducciones, 1.200 reproducciones, cuando lo que miramos nosotros son 100 personas conectadas y lo que cuantifica Facebook es, si usted se conecta un minuto ya lo cuenta como una reproducción. Entonces la gente solo está haciendo la parapeta de que se conecta, se desconecta y al final la gente prefiere perder el tiempo en otras cosas que en recibir la palabra de Dios. Entonces hemos estado analizando la situación. Por ejemplo, hicimos buena promoción para esta sesión de Zoom con usted y si usted mira, pues no pasamos de 15 personas y lanzamos la invitación creo que bien a 100 personas. Y lo más triste, Fernando, en este caso, es que los primeros que teníamos que estar conectados son los maestros de la escuela bíblica y estuvimos conectados al 50%. Entonces, ¿qué está pasando con el resto?
cierto, hay un montón de ocupaciones. Si ustedes me lo preguntan, en mi caso, sigo haciendo teletrabajo desde mi casa. Y no solo lo estoy haciendo de lunes a viernes, sino que de lunes a domingo, porque ahora con el teletrabajo, entonces ahora a cualquier momento lo convocan a uno. Tengo las ocupaciones de que tengo que estar atendiendo a mis hijos con las tareas de la escuela, ¿verdad? Que es una situación bien pesada. Y hay un montón de otras cosas más. Por ejemplo, el día que me toca salir a comprar la comida y todo eso, tengo que salir. Entonces es un día prácticamente perdido. Pero trato de organizar mi tiempo de tal manera, ¿verdad?, de que pueda compartir la palabra del Señor, de que pueda leer la palabra del Señor, de que pueda buscar la presencia del Señor, tanto en lo individual como familia. Pero no entiendo qué está pasando con el resto de cristianos. O sea, me llama la atención que de repente a esta clase del día de hoy no nos hayamos conectado todos. Me llama la atención. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? Si ya con esto que está pasando ahorita, que nos ha movido el tapete, no despiertan, entonces no sé qué tiene que pasar. De repente algunos, si ya fueron golpeados ahorita en estos 50 días que tenemos de cuarentena, ya los primeros que fueron golpeados fue el sector transporte, el sector hotelero, el sector restaurante, el comercio informal, ¿verdad? Pero de repente los asalariados, ¿verdad?, que trabajamos en instituciones del gobierno, que trabajamos en bancos, en instituciones privadas que no han parado su labor, no podemos cantar victoria porque el golpe de la economía viene a ser un efecto dominó, que va a venir a arropar a todo mundo. Entonces, me parece a mí que seguimos siendo reactivos, que aún en medio de la situación no estamos actuando. Ahorita lo que funciona es buscar la presencia de Dios, es clamar a Dios, es buscar entender a Dios a través de la palabra, es llenarse de su presencia para poder escuchar al Espíritu Santo lo que está diciendo, lo que está avisando, y llenarse de la presencia de Dios para estar preparados para lo que viene. Entonces, sí me llama la atención, ¿verdad?, toda esta situación que está pasando. Doy gloria a Dios por la clase de hoy. Sí, el sentir que he tenido en mi corazón es presentar en este tiempo, ¿verdad?, a un Dios de amor, a un Dios de fe, a un Dios de esperanza, no a un Dios de castigo, no a un Dios de juicio de repente, y darle esperanza a la gente, ¿verdad? Y la otra situación con la que hay que cuidarse, hermanos, también, y que es la importancia de repente de que estemos reunidos aquí con Fernando, es que ustedes van a encontrar en las redes sociales X cantidad de mensajes que están fuera de la palabra, fuera del contexto bíblico. Van a encontrar una cantidad de herejías y lastimosamente por un montón de ministros que son de influencia, que la gente los sigue y que los sigue por ignorancia. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas situaciones. Hay que crecer en la relación con Cristo, hay que crecer en el conocimiento de la palabra, y eso es lo que hay que hablar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor Eduardo. Y es ciertísimo, hermano, tenemos tiempo nosotros, más bien este coronavirus nos ha dado tiempo para estudiar más, dedicar más tiempo al estudio de la palabra, pero como dice el pastor Eduardo, como que no todos tienen ese anhelo, ¿verdad? No todos tienen ese afán, ¿verdad? Y sí es preocupante porque ¿qué van a enseñar entonces? Y si no se preparan, vimos qué sucedía cuando se enseña a un Dios sin nada de conocimiento, se tergiversa la palabra de Dios, y de ahí es donde salen las herejías, hermano. Y hoy en día es impresionante, hermanos, las herejías que se practican, y puede ser por desconocimiento de las iglesias, pero son un montón de herejías, hermanos, que practican, tal vez desconocen la iglesia, esas cosas, pero por el mismo falta de conocimiento que se da. Yo los felicito a ustedes porque sé que no es fácil, hermano, es fácil estar sentado, estar escuchando a una persona 2 horas, no es fácil, y no a todo el mundo le interesa lo que es aprender de Dios, hermano. Ya lo dijo el pastor Eduardo, no a todo el mundo le interesa, pero qué bueno que ustedes tienen y que tenemos juntos ese deseo de aprender, y hay que seguir adelante. Los felicito, gracias por estar atentos, gracias por su atención. De mi parte fue un placer, ha sido un placer estar con ustedes. Sí, solo agradecerte primeramente por tu tiempo, muy valioso. Siempre, para los que no conocen a Fernando, nosotros venimos haciendo de parte de la Escuela Bíblica todas estas capacitaciones que Eduardo
nos daba a través de Fernando, ¿verdad? Que lo contactaba y planeábamos un seminario y viene desde ya tiempo y hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Por eso era mi insistencia para que en este tiempo nosotros pudiéramos seguir aprendiendo y gratis, ¿verdad? Agradecerte tu conocimiento, tu tiempo, tu humildad. Y lo otro, yo puedo resumir lo que vos hablabas en dos cosas, ¿verdad? De todo lo que estabas hablando. La primera es hablar de esperanza. Yo pienso que los hijos de Dios en este tiempo tenemos que hablar de esperanza, darle esperanza a las personas, y la esperanza es Jesucristo como nuestro único y personal Salvador. Todo lo que podamos decir después de Cristo es periférico, pero lo central yo creo que es Jesucristo como nuestra esperanza, nuestra esencia de la fe y nuestro Salvador. Y lo otro es en ser empáticos, lo que vos comentabas. Ahora nos damos cuenta que esto afectó a ricos, a pobres, esto afectó a morenos, a rubios, a hombres, a mujeres. Es decir, aquí no discriminó. Entonces, el ser empáticos en poder bendecir a otras personas con lo poco que tenemos, porque a veces nosotros creemos que próspero es el que tiene miles o millones en el banco, y no, próspero es aquel que puede suplir una necesidad porque Dios lo bendice. Entonces, yo creo que a nadie le caería mal, por poner un ejemplo, 2 huevitos, arroz, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que nosotros podamos bendecir a otras personas, ser empáticos con el dolor de ellos, y también el poder bendecirles en oración. Eduardo tocó un punto bien importante, y es que nosotros, bueno, nosotros no, pero las personas decimos, cerraron las iglesias, y yo creo que en este grupo estamos de acuerdo que la iglesia somos nosotros, o sea, cerraron los templos momentáneamente, ¿no? Y esperamos que regresemos, pero la iglesia sigue activa y la iglesia sigue avanzando porque la iglesia somos nosotros. ¿Qué punto es este? ¿O a qué voy? A que tenemos que aprender a servirnos la mesa solos, por lo que decía Eduardo, o sea, no estar esperando, porque yo sé que esto no es malo. De hecho, Pablo se lo mencionaba a sus discípulos, que oraba por ellos. El pedir oración a los pastores y todo eso está muy bien, pero tenemos que aprender a servirnos la mesa solos y a tener una relación más íntima con Jesucristo, más directa, pues no tener un intermediario, sino nosotros ir directamente donde el Señor. Y también lo de la falta de entendimiento, yo estaba leyendo el libro de Oseas. Oseas es un libro bastante especial por lo que Dios le pidió a Oseas y por lo que Dios vivió con el pueblo de Israel. Y básicamente la rebeldía de Israel se resume en que Dios les dice, ustedes perecen o ustedes son destruidos por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. No quiero sacrificio, yo lo que quiero es que me amen a mí, les dice el Señor. Entonces, sí es preocupante dentro de lo que cabe el ver cómo, por ejemplo, las personas se conectan a las redes, lo que comentaba Eduardo, y ven un montón de cosas y le dan 500 likes a cosas torpes a veces. Y vos los invitas a un webinar como este y no les interesa mucho. Entonces es preocupante porque vos decís, bueno, entonces ¿a dónde está el pueblo de Dios? Por ejemplo, yo doy clases en la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio y yo te comentaba, Fernando, de que estamos preocupados porque solo hay una generación de pastores que está estudiando teología. Y este año se gradúa esa generación y el próximo año ya no hay estudiantes para poder reabrir otra promoción de la licenciatura en teología. Entonces, ¿cuántos cristianos somos en Honduras que no nos interesa capacitarnos en la parte teológica o en la parte bíblica, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta eso porque yo pienso que la palabra profética más segura, sobre todo en este tiempo, es la Biblia, es la palabra del Señor, la cual Jesucristo dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Tomar en cuenta eso y agradecerte nuevamente, Fernando. Para los que estaban preguntando, me estaban consultando, Fer, ¿cuándo van a hacer estas sesiones de webinar? Son todos los sábados de 3 en adelante, ¿verdad? De 3 en adelante vamos a estar teniendo estas sesiones y me estaban consultando también, Fernando, si pueden invitar a personas. Excelente, o sea, mientras más personas puedan invitar, siempre es válido. Por ahí yo lo que le decía a Fernando es tener el cuidado, hermanos, de que a veces hay personas que por defender un pensamiento quieren empezar a contender, ¿verdad? Esa situación yo creo que nosotros ya no la tenemos porque somos personas maduras en Cristo, pero sí tener ese cuidado de que siempre las personas que vengan con un espíritu humilde a aprender y si hay algo que pueden aportar con criterio bíblico, lo pueden hacer y aquí, como dijo Fernando, todos estamos aprendiendo. No sé si tenés algo más, Fernando, o alguien más va a hablar.
No, muy bien, me parece bien. Si otras personas se quieren conectar, está bien. Y también uno puede dar su opinión, hermano, si no está de acuerdo, eso es válido. Es muy difícil que nos pongamos todos de acuerdo en algo. Hay posturas que podemos diferir mucho en algunas posturas y no es malo, hermano, no es malo, pero cuando vayamos a hablar de alguna postura, lo que sí tenemos que hacer, hermano, es hablar con criterio, o sea, hay que argumentar, no decir, por ejemplo, solo, no, es que eso fue lo que me enseñaron a mí, entonces eso es lo que yo creo y punto, ¿verdad? Hay que defender uno el criterio que uno tiene a través del mismo estudio, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estuve estudiando, yo tenía un maestro que él era bien estricto y él en una clase, él, bueno, en el examen yo puse lo que él quería que pusiéramos, ¿no? Y vino la rectora de la universidad, me dijo a mí, me llamó a la oficina de ella y me dice, óigame, ¿usted por qué respondió este examen de esta manera? Me dice. Entonces yo le dije, sí, porque eso fue lo que nos enseñó el maestro de teología. Sí, pero usted no cree nada de esto, me dice. Entonces, ¿por qué contestó eso? Me dice. Porque me iba a salir malo en el examen, le tenía que ponerlo. No, me dijo. Y ella me prohibió y me dijo, mire, que sea la última vez que usted hace eso, me dice. Ponga su respuesta, me dice, pero argumente, me dice, porque si usted le argumenta a él, oye, y mi maestro era una eminencia, un doctor que ha escrito una cantidad de libros impresionantes. En Jericín no conocen al doctor Raúl Saldívar y todo, ¿eh? Pero la rectora me dijo, defienda su punto de vista, pero con argumentos. Si usted le dice a él, no, es que esto fue lo que me enseñaron, entonces obviamente que se lo va a poner malo. Pero si usted argumenta, él no se lo puede poner malo porque usted está argumentando algo que estudió, que usted se preparó y investigó. Entonces, sí podemos, hermanos, debatir y es bueno hacerlo también y lo podemos hacer acá también. No veo que sea malo, pero sí tal vez tener un control, ¿verdad, Marvin? En eso de que la gente no se vaya a enojar, en el sentido de que uno vaya a exponerle una postura y después el otro quiera contenderla. No es malo, pero hay que argumentar bien eso, porque la idea no es que vamos a aprender para eso, no es para crear contienda con otros, sino que más bien es para bendecir a los demás. Más bien, cada vez que uno aprende, se da cuenta que necesita aprender mucho más, hermano. Y uno cuando estudia algo se da cuenta es más lo que necesito estudiar todavía que lo que he aprendido. Y tenemos que tener ese espíritu siempre. Estamos todos para bendecirnos aquí y es bueno que todos aportemos. A mí me encanta, hermano, cuando la gente tiene alguna pregunta o tiene algún comentario o alguna parte de la Biblia también, dice, como dice tal versículo, eso me encanta, hermano, que la gente participe. Ahora, si somos más, es más difícil, ¿verdad? Que podamos hacerlo de esa manera. Pero está bien, a mí me parece bien, Marvin, si la gente se quiere, más gente se quiere involucrar. Bueno, ustedes son los que manejan más bien todo esto, ¿no? Sí, no, yo los invito más bien, si ustedes pueden invitar a más personas para que lo hagan. Esto está abierto para todos. Lógicamente, como les decía, ¿verdad? Yo le comentaba a Fernando, yo lo quería publicar en las redes para invitarlos a todos, pero a veces uno no conoce qué tipo de persona puede entrar, ¿verdad? Entonces, no es que lo estamos haciendo segmentado o estamos haciendo sectarismo, sino con personas que nosotros conocemos. Pero si usted conoce más personas que puede invitar, ahí me estaban preguntando, hágalo, tiene libertad. Voy a tratar de programar la reunión desde la computadora, porque hoy tuvimos un fallo, lo estaba haciendo desde mi celular, pero lo voy a hacer desde mi computadora y semanalmente les voy a estar enviando el ID y la contraseña. También, porque me estaban preguntando si lo estaba grabando y al principio no pude, pero ya después lo empecé a grabar, entonces lo voy a tener acá. No sé si después por Facebook les comparto el link y también lo voy a subir a mi canal de YouTube también para ver si de alguna forma, o no sé si Fernando tenés algún canal de YouTube que lo pueda subir vos también. No tengo canal, pero puedes subirlo, no hay problema. Okay. Bueno, hermano, fue un placer para mí, fue una bendición también poder compartir con ustedes. Gracias y bueno, a estudiar, hermanos. Hay que hablar correctamente de Dios y solo a través del estudio y la oración y con el Espíritu Santo podemos hacerlo, hermano. El Espíritu Santo no es un atajo, ¿no? Hay que estudiar y prepararnos bien. Que Dios les bendiga, hermanos. No sé si hay algo más.
Solo Fer, no sé si está ahí Eduardo o Sandra, que nos puedan despedir en oración para que podamos terminar este webinar. Está bien. Sí, ¿verdad? Sí transmitamos lo que recibimos hoy. Mucho cuidado con las personas que vamos a invitar, ¿verdad? Si tengamos ese cuidado y de repente sí, ¿verdad? Hagamos mención de lo que dice Fernando, ¿verdad? La idea es aprender, no entrar en controversia, ¿verdad? Y me gusta la dinámica como se manejó el día de hoy, que se respetó mucho del hecho de que todos estuviéramos en mute, ¿verdad? Para que pudiéramos dar libertad que Fernando diera la clase. Entonces, sí, tener ese cuidado. Sería bueno de repente que los maestros de la escuela bíblica testificaran en el grupo de la escuela bíblica lo que fue la clase el día de hoy, pues para motivar a los demás, ¿verdad? Que no entiendo por qué no se conectaron. Y pues motivemos, ¿verdad? A las personas que se puedan conectar para estar recibiendo esta palabra, que sería el próximo sábado, siempre a partir de las 3 de la tarde. Entonces, oremos entonces. Padre, te damos honra y gloria a ti por este día. Te damos honra y gloria a ti, Señor, por la palabra que hemos recibido. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres un Padre de amor, un Padre de misericordia, un Padre tardo para la ira, pronto para la misericordia, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu fidelidad es para siempre, Señor. Hoy te damos gracias por la vida de Fernando, Dios, y por esta palabra que trajo. Y te damos las gracias por cada familia representada a través de los que estamos conectados, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, que el próximo sábado nos podamos conectar a aún más personas para recibir esta palabra. Pero mientras tanto, Dios, nosotros nos comprometemos a transmitir lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Y nos comprometemos contigo a traer esperanza, a traer paz, Señor, a administrar, Señor, tu presencia, a aquellos que están cerca nuestro, Dios, a aquellos que nos escuchan y a aquellos, Señor, que nos necesitan, Padre. Pon el querer y el hacer en nosotros de buscar tu presencia, de clamar a ti, Señor, de buscarte en la palabra, Padre, de cumplir tus preceptos, tus mandamientos, oh Dios, ponerlos por obra y que en este tiempo, Padre, podamos aprovechar el tiempo también para lanzar la red y para alcanzar todas aquellas almas, Señor, que aún no te han conocido a ti y todas aquellas almas que están apartadas, Señor, de tu conocimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, Amén. entonces, bendiciones, hermanos, y nos vemos entonces el próximo sábado. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Eduardo, ¿estás ahí todavía? Sí, estoy conectado todavía. Sí, es que mira, lo estoy grabando, pero yo hasta ahorita soy, ya la otra ya voy a hacerlo bien. Entonces me está grabando y me dice aquí pausar la grabación o detener la grabación, pero no la quiero detener porque no quiero que... Entonces me decían... No, dale detener porque ya, si no, esto que estamos hablando ahorita va a aparecer.